En este video vamos a tratar de explicar y centrarnos en algunos conceptos básicos del lenguaje de la lógica proposicional y en particular en la noción de fórmula, ¿no? Vamos a usar como referencia para esta parte el libro Una introducción matemática a la lógica de Enderton. Enderton obtuvo su doctorado en matemática en la Universidad de Harvard bajo la dirección de Hilary Putnam. Hilary Putnam es una de las figuras en la lógica moderna, ¿no? Enderton también fue profesor en la Universidad de California en Berkeley y profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, digo, dos instituciones mundialmente reconocidas por su calidad académica. El libro Una introducción matemática a la lógica es una de las referencias estándares en, en la lógica, ¿no? Y en este video en particular vamos a cubrir algunos temas que aparecen en el capítulo 1 del libro de Enderton, o sea que lo dejo como uno de los libros de referencia de la materia. Otro libro que vamos a usar como referencia para esta parte es el libro de Lógica y Estructura de Van Dalen. Van Dalen también obtuvo un doctorado en matemática, en este caso Van Dalen obtuvo su doctorado en la Universidad de Ámsterdam bajo la dirección de Hayting. Hayting también es una de las figuras matemáticas más conocidas, digamos, de este último, bueno, del siglo que pasó en realidad, ¿no? Uno sabe que contribuyó a la matemática cuando tiene algún objeto matemático nombrado, nombrado con su nombre, digamos. Bueno, Hayting tiene las álgebras de Hayting que llevan su nombre, ¿no? Eh, en, eh, Vamos a ver entonces que, bueno, lo que queremos definir es el lenguaje de la lógica proposicional. Y vamos a ver que para definir este lenguaje, ¿no? Como todo lenguaje, nos va a hacer falta un conjunto de símbolos básicos, al cual vamos a llamar alfabeto, ¿no? Y este conjunto de símbolos básicos va a tener, entre otros, ¿no? Los símbolos de paréntesis que abre, paréntesis que cierra, eh, esta flecha apuntando a la derecha, ¿no? Símbolos que se van a llamar P1, P2, P3 y demás. Vamos a ver que este alfabeto juega un papel similar al que juega el abecedario en el castellano, ¿no? Son como las unidades más chicas que nos permiten armar cosas, ¿no? Y vamos a ver también que también para definir el lenguaje de la lógica proposicional nos va a hacer falta un conjunto de reglas de formación que nos permiten estructurar, digo, estos símbolos básicos en cosas que sean gramaticalmente correctas, ¿no? Entonces, de igual manera que tenemos las reglas gramaticales para el castellano o para el inglés y demás, vamos a tener reglas gramaticales que nos van a decir, bueno, mira, la expresión P1, paréntesis que abre, P1, flechita que apunta a la derecha, paréntesis que abre, este otro simbolito, P2, paréntesis que cierra, paréntesis que cierra. Vamos a tener reglas que nos van a decir, mira, esto es gramaticalmente correcto y esto otro, por ejemplo, paréntesis que cierra, flechita P3, es gramaticalmente incorrecto, ¿no? Ya vamos a ver en detalle qué significa eso, pero bueno, es un poco un pantallazo, ¿no? Entonces, para describir el lenguaje de la lógica proposicional nos van a hacer falta símbolos básicos, alfabeto y conjunto de reglas de formación que nos va a permitir definir cosas que vamos a llamar fórmulas. Entonces, ¿qué contiene el alfabeto de la lógica proposicional? Bueno, el alfabeto de la lógica proposicional contiene estos símbolos que vemos en la primera columna de esta tabla, ¿no? Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, los vamos a llamar paréntesis y vamos a ver que estos símbolos nos van a servir como símbolos de puntuación, ¿no? Vamos a tener otro símbolo que es parecido a una T,
que se va a llamar verum, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, pero este es un símbolo lógico. De igual manera vamos a tener esta T invertida, que vamos a llamar falsum, y este también es un símbolo lógico. Vamos a tener este otro símbolo, digamos, ¿no? para la negación, también un símbolo lógico. Esta B, que vamos a llamar disyunción, también va a ser un símbolo lógico. La B invertida, vamos a llamar conjunción, ¿no? Y de igual manera, bueno, vamos a tener esta flecha que apunta a la derecha, que vamos a llamar implicación. Vamos a tener esta flecha que apunta para dos lados, ¿no? Tanto para la derecha como para la izquierda, que vamos a llamar biimplicación, ¿no? Todos estos símbolos que acabo de mencionar son símbolos lógicos. Vamos a tener también símbolos de proposición, ¿no? P1, P2, P3, P sub n, ¿no? Y todos estos los vamos a llamar símbolos de proposición y van a ser símbolos no lógicos, ¿no? Algunas observaciones que tienen que ver con este alfabeto de la lógica de primer orden, de la lógica proposicional, perdón. Los símbolos de puntuación van a tener un papel similar al que tienen en la aritmética, ¿no? O sea, los paréntesis nos van a ayudar a determinar precedencia de operadores, ¿no? Fíjense que cuando uno escribe una expresión, por ejemplo, 2 por 3 más 5, en realidad lo que está diciendo ahí es, mira, 2 por 3 se encuentra asociado y a eso sumale 5, ¿no? Vamos a ver que los símbolos de puntuación, acá digo los paréntesis que abren y paréntesis que cierran, juegan un rol muy parecido, ¿no? Y nos van a determinar precedencia de operadores. En nuestro caso los operadores van a ser conectores lógicos, ¿no? Vamos a ver que los símbolos de verum, falsum, negación, disyunción, conjunción, implicación y biimplicación van a ser conectores lógicos, ¿no? Y el nombre ya empieza un poco a indicar qué rol van a jugar en la formación de una expresión gramaticalmente correcta, ¿no? Van a conectar cosas que sean a su vez gramaticalmente correctas para devolvernos cosas que sean gramaticalmente correctas, ¿no? Y vamos a ver también que vamos a tener a nuestra disposición, digo, vamos a poder usar infinitos símbolos de proposición, ¿no? O sea, vamos a tener símbolos que vamos a llamar P1, P2, P3 y así sucesivamente, P sub n, pero eso lo vamos a tener para cualquier número natural, ¿no? O sea, si se nos ocurre decir, bueno, mira, nos hace falta el símbolo de proposición 253, lo vamos a tener. El 1537, bueno, existe un símbolo de proposición 1537 y así sucesivamente. Vamos a ver que en algunos casos, en vez de andar escribiendo subíndices, vamos a usar otras letras, ¿no? O sea, vamos a usar P en lugar de P1, vamos a usar Q en lugar de P2 y así sucesivamente, pero esto es solo para simplificar un poco de notación. Vamos a ver también que los símbolos de proposición se encuentran en una categoría diferente a los conectores lógicos, pero bueno, por ahora vamos a tratar todas estas cosas como símbolos, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras reglas de formación? Digo, lo que nos va a decir qué es una expresión gramaticalmente correcta de qué no es una expresión gramaticalmente correcta. Bueno, para definir este tipo de cosas, acá vamos a usar, vamos a hacer uso de las nociones básicas de conjuntos que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿para qué queremos reglas gramaticales en la lógica proposicional? Bueno, queremos reglas gramaticales para que nos digan si algo es una fórmula o no, ¿no? Y eso lo podemos definir de varias maneras. Nosotros vamos a definir usando conjuntos, ¿no? Entonces vamos a decir el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, lo vamos a llamar form a ese conjunto. Es el menor conjunto que cumple las siguientes propiedades, ¿no? Y acá vimos, cuando estuvimos trabajando la parte de conjuntos, vimos que los conjuntos se podían definir por enumeración, ¿no? En donde uno listaba los elementos, o se podían definir por comprensión,
¿no? En donde uno decía, bueno, mira, es un conjunto que cuyos elementos satisfacen tal o cual propiedad, ¿no? Nosotros vamos a definir el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, ¿no? Por comprensión. Y vamos a decir, es el menor conjunto que satisface las siguientes propiedades, ¿no? Todo símbolo de proposición va a pertenecer al conjunto form, ¿no? El símbolo para verum va a pertenecer a form. El símbolo para falsum va a pertenecer a form. Vamos a decir, si algo pertenece a form, entonces poner el símbolo de negación y después poner eso también va a pertenecer a form, ¿no? Básicamente D nos dice las negaciones también pertenecen a form. Vamos a ver que si phi pertenece a form y psi pertenece a form, entonces la expresión que formamos poniendo el paréntesis que abre, phi, símbolo de disyunción, psi, paréntesis que cierra, también va a pertenecer a form, ¿no? Y de igual manera, si phi pertenece a form y psi pertenece a form, entonces esta otra expresión, ¿no? Paréntesis que abre, phi, símbolo de conjunción, psi, paréntesis que cierra, pertenece a form. Y lo mismo para la condición G y H, ¿no? Y vamos a ver que el conjunto forma, entonces, es el menor conjunto que satisface todas esas propiedades. Ya vamos a ver para qué nos sirve que sea el menor conjunto, ¿no? Pero por ahora uno puede pensar como que es un conjunto que contiene todas esas cosas, ¿no? Y acá algunas observaciones, ¿no? Cuando uno se fija en la definición del conjunto form, dijimos, lo estamos dando por comprensión, estamos diciendo, bueno, es un conjunto que satisface tales y cuales propiedades, ¿no? Pero fíjense que en la definición estamos usando letras del alfabeto griego, ¿no? Por ejemplo, estamos usando las letras phi y psi. Y acá uno se pregunta, ¿son estas letras fórmulas? Y la respuesta es que no, ¿no? La idea es que las fórmulas están compuestas solo por nuestros símbolos de puntuación, los paréntesis, los símbolos de proposición, estas letras P con subíndices, o símbolos que son conectores lógicos. Entonces, ¿para qué usamos las letras griegas? Bueno, las usamos como variables, ¿no? Nos van a indicar una fórmula cualquiera. Fíjense que usar letras griegas como variables, ¿no? Nos simplifica un montón el cómo decir las cosas, ¿no? Porque si no, digo, uno tendría que ser mucho más verborrágico en la forma en la cual uno dice tal o cual cosa, ¿no? Y ahora, otra observación es la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? Paréntesis que abre, phi, símbolo de disyunción, psi, paréntesis que cierra. Esta expresión claramente no es una fórmula, ¿no? Porque tiene estas letras griegas metidas en el medio, pero tampoco es, digo, la expresión entera tampoco es una fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es? Digo, la expresión entera no es una letra griega, ¿no? Tiene letras griegas, pero en su totalidad no es una letra griega, entonces tampoco es una variable para una fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y bueno, es un esquema de fórmula, ¿no? La idea es que vamos a usar paréntesis que abre, phi, símbolo de disyunción, psi, paréntesis que cierra, para indicar cualquier forma que tenga a la disyunción como su conector lógico principal. Entonces, en algún sentido, estos esquemas de fórmulas nos definen conjuntos de fórmulas que tienen una pinta particular, ¿no? Por ejemplo, van a tener, digo, ¿qué fórmulas tienen a la disyunción como su conector principal? Bueno, la fórmula, paréntesis que abre, P, disyunción, Q, paréntesis que cierra, esta otra fórmula que aparece ahí, esta otra fórmula que aparece ahí, y así sucesivamente. Y vamos a llamar a cada una de estas fórmulas, ¿no? Una instancia del esquema phi o psi, ¿no? Y lo mismo vamos a usar para no phi, phi psi, phi implica psi y phi
bicondicional psi. ¿No? La siguiente observación es que vamos a llamar a algunas formas, las vamos a llamar básicas, algunas fórmulas las vamos a llamar básicas y a otras las vamos a llamar compuestas. Las fórmulas básicas van a ser el símbolo de verum, va a ser, fíjense que es un símbolo, ¿no? Pertenece a nuestro alfabeto de la lógica proposicional, pero también es una fórmula en sí mismo, ¿no? Y esa va a ser una fórmula básica. El símbolo para falsum, que también es un símbolo, digo, también es una fórmula y también es una fórmula básica. Y todos los símbolos de proposición también los vamos a llamar fórmulas básicas. Cualquier otra cosa que no sea ni el símbolo para verum, ni el símbolo para falsum, ni el símbolo para una proposición, para un símbolo proposicional, va a ser una fórmula compuesta, ¿no? Y como para seguir introduciendo un poco de terminología, ¿no? Vamos a llamar a la expresión símbolo de negación phi, vamos a llamar a cualquier instancia de ese esquema de fórmulas, lo vamos a llamar una negación, ¿no? A las instancias de phi of psi las vamos a llamar disyunciones y a las partes disyuntos, ¿no? Entonces, para la expresión, ¿no? Para el esquema phi of psi, cualquier instancia de eso va a ser una disyunción, cualquier instancia de phi va a ser un disyunto y cualquier instancia de psi va a ser un disyunto en este caso, ¿no? Y lo mismo para las instancias de phi y psi, ¿no? Esas las vamos a llamar conjunciones. Para las implicaciones van a tener esta particularidad de que las instancias de la fórmula phi van a ser llamadas antecedentes y las instancias de la fórmula psi van a ser llamadas consecuente. Y por último, las instancias de phi, símbolo de biimplicación psi, las vamos a llamar biimplicaciones, ¿no? Y si se empiezan a fijar, bueno, acá empieza a quedar un poco más claro en qué sentido los conectores lógicos son conectores, ¿no? Fíjense que están conectando cosas que a su vez son fórmulas, ¿no? También vamos a ver que así como dijimos, fíjense que vamos a usar los paréntesis como símbolos de puntuación, ¿no? Los paréntesis en ese sentido, igual que en la aritmética, nos sirven para eliminar la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad que vamos a tener, que puede llegar a existir en una fórmula, pero también su uso excesivo resulta engorroso, ¿no? Entonces, de igual manera que en la aritmética decimos, mira, estos paréntesis van y estos paréntesis no van, acá vamos a hacer uso de ciertas convenciones para eliminar paréntesis, para evitar poner paréntesis a menos que sea absolutamente necesario ponerlos, ¿no? Y la idea con esto es que uno puede omitir poner un paréntesis siempre que sea extremadamente claro cómo es que uno debería ir asociando las expresiones que aparecen en una fórmula, ¿no? Y por ejemplo, paréntesis que vamos a eliminar van a ser, bueno, los paréntesis que están más afuera de una fórmula, los que encierran a todas las fórmulas. También vamos a empezar a definir una cierta precedencia sobre operadores y eso vamos a ver que nos va a permitir eliminar algunos paréntesis. Nos vamos a decir, por ejemplo, el símbolo de la negación tiene precedencia sobre todos los otros conectores lógicos, ¿no? El símbolo de disyunción tiene precedencia por sobre el O. El símbolo de conjunción y el símbolo de disyunción tienen precedencia por sobre la implicación y la biimplicación. Y también vamos a asumir como convención, por ahora va a ser una convención, ya vamos a ver después por qué estas convenciones están justificadas, ¿no? Pero la conjunción y la disyunción vamos a asumir que son asociativas, tanto a derecha como a izquierda, eso quiere decir que los podemos agrupar o para un lado o para otro, nos da lo mismo, ¿no? Mientras que la implicación vamos a asumir
que es solo asociativa derecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esta eliminación de paréntesis, ¿no? Uno puede decir, bueno, mira, en la columna de la izquierda, ¿no?, tenemos nuestra fórmula original, y en nuestra columna de la derecha tenemos el resultado de haber eliminado todos los paréntesis que son innecesarios, ¿no? Entonces, estos ejemplos están explicados más en detalle y paso por paso en un video que acompaña a esta presentación, ¿no? Pero a modo de hacer esta presentación quizás autocontenida, vamos a ver el caso del primer renglón, digo, de esta tabla, ¿no?, en donde decimos, bueno, mira, fíjate, en la columna de la izquierda teníamos esta expresión a la cual le sacamos los paréntesis de más afuera, y como sabemos que el O tiene precedencia como sabemos que el I tiene precedencia por sobre el O, sabemos que podemos eliminar los paréntesis alrededor del I, ¿no? Y los otros ejemplos tienen una justificación muy parecida, ¿no? Ahora, fíjense cómo arrancamos este video, ¿no?, diciendo, bueno, mira, vamos a tener un conjunto de cosas que vamos a llamar fórmulas, y claramente nos gustaría también que haya cosas que no sean fórmulas, ¿no? Y eso queda un poco claro, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, los números no son fórmulas, ¿no? Fíjense que no pertenecen al lenguaje que estamos tratando de definir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo demostramos que algo es una fórmula y que algo no es una fórmula, ¿no? Y en particular, ¿cómo podemos demostrar, por ejemplo, que la expresión 1 pertenece al conjunto de fórmulas y que la expresión 2 no pertenece al conjunto de fórmulas? Y de vuelta, estas dos preguntas, ¿no?, también están justificadas en más detalle en videos que acompañan a este, ¿no? Pero a mí me parece que está bastante bueno, digo, arrancar preguntándose acerca de la pregunta 1, ¿no?, como para dejar planteado otro tipo de cosas que uno se puede preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo respondemos a esta pregunta de, che, ¿se cumple que esta expresión pertenece al conjunto de fórmulas? Y vamos a ver que esa pregunta tiene una respuesta relativamente fácil, no relativamente fácil en el sentido de que es fácil darse cuenta por qué eso pasa, sino relativamente fácil en el sentido de que la demostración de que eso es efectivamente así es una demostración constructiva, ¿no? Y fíjense cómo uno arranca con esta demostración, ¿no? Uno puede decir, bueno, mira, inicialmente sabemos que el símbolo P pertenece a nuestro conjunto de fórmulas, ¿no? Y eso es así por la condición A, ¿no? Y pasa lo mismo para Q, ¿no? Q también pertenece a nuestro conjunto de fórmulas. Bueno, pero entonces ahora la condición F nos dice, como P pertenece al conjunto de fórmulas y Q pertenece al conjunto de fórmulas, entonces P y Q pertenecen al conjunto de fórmulas, ¿no? Y ahí uno se va dando cuenta de cómo ir construyendo los siguientes pasos del argumento hasta que llega bueno, mira, la expresión que nosotros nos preguntábamos si pertenecía al conjunto de fórmulas o no, de hecho pertenece al conjunto de fórmulas. Vamos a ver que esta secuencia de pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no?, y las fórmulas que aparecen en estos conjuntos en estos pasos, cumplen una propiedad muy, muy particular, ¿no? Y básicamente nos permiten ver las condiciones en la definición del conjunto de fórmulas como reglas gramaticales, ¿no? Reglas que nos permiten construir fórmulas a partir de fórmulas. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo video, para que este no sea demasiado largo y se me duerman en el medio.